Hola, bienvenidos. Hablaremos sobre la Revolución Francesa durante los siglos XVI y el XVII, de sus logros económicos, sociales y los filosóficos de la Ilustración. En la Revolución Francesa del siglo XVI y XVIII se gestaron cambios radicales que marcaron la historia. La Ilustración, movimiento intelectual, iluminó mentes y transformó sociedades. Charles Dickens, en 1859, intentó definir lo que fue la Revolución Francesa, una época contradictoria, caótica, que dio para todo. Fue una era de sabiduría, una era de torpeza, fue una época de fe, una época de incredulidad, fue la estación de las luces, pero también la estación de la oscuridad. Reforma fiscal. En la Revolución Francesa llevó a cabo una reforma fiscal significativa para aumentar los ingresos del Estado y redistribuir la carga impositiva de manera más equitativa. Se eliminaron los privilegios fiscales de la nobleza y el clero y se estableció un sistema de impuestos más justo. Estos logros económicos marcaron importantes cambios en la economía francesa y sentaron las bases para el desarrollo económico y social en los siglos posteriores. Los nobles que trataron de debilitar el poder real dieron apoyo a la rebelión popular. Los campesinos, en su mayoría, ya estaban libres de la servidumbre feudal. Muchas de las masacres sucedieron después que las fuerzas extranjeras y los contrarrevolucionarios fueran derrotados. Se dice que la Ilustración fue un movimiento filosófico de la Ilustración. Había surgido en Francia del siglo XVII y defendió el dominio de la razón sobre la visión teocéntrica que dominó el escenario europeo desde la Edad Media. Según los filósofos, esta manera de pensar tenía el propósito de iluminar la oscuridad que rodeaba a la sociedad. La Revolución Francesa y la Ilustración no solo marcaron un periodo histórico, sino también plantaron las semillas de la reflexión crítica y el progreso social. Su impacto perdura en la conciencia colectiva. Los pensadores que defienden estas ideas creían que el pensamiento racional debía ser llevado adelante sustituyendo las creencias religiosas y el misticismo que, según ellos, bloqueaban la evolución del hombre. El hombre debería ser el centro y pasar a buscar respuestas para las cuestiones que hasta entonces eran justificadas apenas mediante la fe. Este movimiento fue alcanzado en el siglo XVIII y esto llegó a ser conocido como el siglo de las luces. La Ilustración fue más fuerte en Francia, donde influyó en la Revolución Francesa a través de su lema Liberté, Égalité, libertad, igualdad, fraternidad en francés. En la encrucijada de la Revolución Francesa y la Ilustración, se gestó un cambio radical que resonó en el tejido mismo de la sociedad. La búsqueda de la verdad y la justicia marcó una era de transformación sin precedentes. La Revolución Francesa y la Ilustración, dos pilares de la historia moderna, iluminaron el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Su legado es un testimonio de la lucha por la libertad y la dignidad humana. Con el fin de este poder, los burgueses tuvieron libertad comercial para ampliar significativamente sus negocios, una vez que con el fin del absolutismo fueron retirados no solo los privilegios de pocos, también las prácticas mercantilistas que impedían la expansión comercial para la clase burguesa. La Revolución Francesa y la Ilustración, dos fuerzas complementarias, desafiaron el estatus y propiciaron un despertar de conciencias. El eco de sus ideales resuena en la lucha por la justicia y la igualdad. Los principales filósofos de la Ilustración fueron: John Locke creyó que el hombre adquiría conocimiento con el paso del tiempo a través del empirismo, y Voltaire defendió la libertad de pensamiento y no escatimó en críticas contra la intolerancia religiosa. Y Jean-Jacques Rousseau defendió la idea de un Estado democrático que garantizase la igualdad para todos, mientras Montesquieu abogó por la división del poder político en las ramas legislativo. Así que un periodo de enriquecimiento que potenció a la nueva burguesía. Si bien se mantuvieron los derechos tradicionales de los órdenes privilegiados dentro del sistema monárquico absolutista, las características de la Ilustración de esa época. La Revolución Francesa y la Ilustración, dos fuerzas indomables, dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su legado perdura como un recordatorio de la capacidad de transformación y resistencia del espíritu humano.